Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a explicar en este vídeo las aplicaciones de las reacciones de transferencia de electrones redox. Este vídeo podríais verlo a continuación del vídeo que subí anteriormente explicando cómo ajustar este tipo de reacciones y cómo aprovechar esas reacciones redox para hacer valoraciones por un lado y por otro lado cálculos cuantitativos. Os recomiendo que para ver este vídeo dispongáis de una serie de conocimientos previos. Os dejo aquí unos códigos QR donde vais a poder repasar algunos de esos conocimientos que considero que son imprescindibles para poder aprovechar al máximo este vídeo. Ahí tenéis un vídeo sobre cálculos cuantitativos básicos, un repasito de disoluciones, repaso de estequiometría y por último formulación de compuestos binarios. Por si acaso se me olvida, voy a dejar los enlaces de estos vídeos en la descripción por si no podéis leer el código QR mientras veis el vídeo. Pero de todas maneras, si se me olvidara, recordádmelo en los comentarios y así lo pongo. Vamos con la introducción. Existen en función de su espontaneidad dos tipos de reacciones químicas, las espontáneas y las no espontáneas. Desde un punto de vista termodinámico, una reacción es espontánea si la variación de energía libre de Gibbs es negativa. Ahí tenéis en el cuadrito explicado. Si la variación de energía libre de Gibbs es negativa, la reacción será espontánea y si es positiva, no será espontánea. Aquellas reacciones redox que sean espontáneas, podremos utilizarlas para obtener energía eléctrica por medio de pilas voltaicas. Aquellas reacciones redox que no sean espontáneas, podremos utilizarlas para obtener sustancias químicas mediante la electrolisis. Este proceso implica un consumo de energía. En primer lugar, aprenderemos a determinar si una reacción es espontánea o no, para luego continuar con el estudio de las pilas y con el estudio de la electrolisis. Comenzamos con la predicción de la espontaneidad de una reacción redox. Para poder medir la tendencia a reducirse de una especie, se define el potencial de reducción. El potencial de reducción es como se conoce a la tendencia de las especies químicas en una reacción redox o de un electrodo en una celda galvánica a ganar electrones. Es imposible medir el potencial absoluto de un electrodo aislado, pero arbitrariamente lo que hacemos es darle un valor cero al electrodo normal de hidrógeno que se toma de referencia. Ahí tenéis una figurita donde está dicho electrodo. En este electrodo hay una disolución de ácido clorhídrico 1 molar, de manera que el pH es 0, hay un electrodo de platino y, como podéis ver, se generan unas burbujas de hidrógeno debido a la reacción de reducción de los protones. El hidrógeno gaseoso se burbujea en una disolución 1 molar de HCl con un electrodo de platino que proporciona la superficie para que el hidrógeno se disocie y además sirve como conductor eléctrico. Observad también que la presión del hidrógeno gaseoso debe ser de una atmósfera. Y no lo he comentado al principio, pero lógicamente para poder aprovechar este vídeo al 100% debéis dominar toda la parte que expliqué en el vídeo anterior sobre ajustes de reacciones redox. Porque claro, si os ponéis aquí directamente y no sabéis lo que es una reacción redox, os vais a perder. Los potenciales de reducción de distintas reacciones redox están tabulados. Cuanto más positivo es el valor del potencial, mayor tendencia a producirse tiene la reacción de reducción. Mientras que cuanto más negativo es el valor del potencial, menor tendencia a producirse tiene la reacción de reducción. Pero mayor tendencia tendría a producirse la reacción contraria, de oxidación. Aquí tenéis dos ejemplos. En un primer caso tenemos el ion sodio que gana un electrón reduciéndose a sodio metálico. Potencial de reducción menos 2,71 voltios. Eso significa que el ion sodio tiene muy poca tendencia a captar electrones y transformarse en sodio metálico. Al contrario, el metal sodio tiene una alta tendencia a oxidarse desprendiéndose de un electrón. Otro ejemplo típico es el de la molécula de flúor que tenéis ahí en pantalla, que gana 2 electrones y se transforma en fluoruro. En este caso podéis ver un potencial de más 2,87 voltios. Es un potencial alto. Eso significa que la molécula de flúor tiene gran tendencia a reducirse. El caso del sodio, como he dicho, es el caso típico de una sustancia reductora
mientras que el caso del flúor es el caso típico de una sustancia oxidante. A continuación, os dejo una tabla donde aparecen los potenciales de reducción de las reacciones más habituales. Dejaré un link en la descripción del vídeo, pero como he dicho antes, a veces se me olvida poner algún link, porque voy tan atareado y soy tan despistado que, oye, lo siento, a veces se me olvida. Por favor, recordádmelo en los comentarios si no lo hago. Ahí os voy a ir mostrando algunas de las principales reacciones. Podéis hacer captura de pantalla o sacarle foto, aunque como he dicho, pondré un link donde estarán la mayor parte de estas reacciones. Como podéis ver, hemos comenzado por aquellas sustancias que tienen un potencial de reducción más negativo. Observad que la mayoría son metales alcalinos y alcalino-térreos. Continuamos y poco a poco ya hemos llegado al punto donde está el cero. El electrodo normal de hidrógeno, recordad, es el de referencia, lo tenéis ahí con su potencial cero. Y poco a poco los potenciales ya se van haciendo positivos. Aquí hay muchas más reacciones ya con potenciales mucho más positivos, es decir, de sustancias que son oxidantes. Es decir, ahí tenéis la de permanganato, esa última de potencial más 1,51 voltios. Esa se utiliza mucho cuando el permanganato en medio ácido se reduce a manganeso 2. Y aquí tenemos el resto de la tabla. Continuamos ahora con la predicción de la espontaneidad de una reacción redox. Para calcular el potencial de una reacción redox, basta con sumar los potenciales de ambas semireacciones. Observad que he puesto un cerito en la parte superior derecha del potencial. Eso significa que estamos trabajando en condiciones estándar. La temperatura será 25 grados centígrados y la concentración molar de las especies iónicas 1 molar. Además, la presión de los gases será una atmósfera. Se puede quitar ese cerito y no trabajar en condiciones estándar, pero ahí nos meteríamos ya en otro tema, que es la utilización de la ecuación de Nernst. Y en este vídeo no voy a abordar esa parte. Quizás, si lo pedís, lo haga en otro. La tabla de la que disponemos solo nos muestra potenciales de reducción, si os habéis fijado. Por ello, podemos reescribir la ecuación que tenemos arriba en función de los potenciales de reducción de esta manera. El potencial estándar de la reacción será el potencial estándar de reducción de la reacción de reducción menos el potencial estándar de reducción de la reacción de oxidación invertida. Y así, de esta forma más cómoda, restando potenciales, podremos obtener el potencial estándar de la reacción. La energía libre de Gibbs se relaciona con el potencial de la reacción. Recordad que para determinar si una reacción es espontánea o no, debemos acudir a la termodinámica. Y la variable termodinámica que hemos aprendido para estudiar la espontaneidad es la energía libre de Gibbs, que es igual a menos NF por el potencial estándar de la reacción, siendo N el número de electrones intercambiados en la reacción redox, F el número de Faraday, que más o menos es 96.500 coulombios por mol de electrones, y el potencial estándar de la reacción, que es el potencial estándar que hemos calculado anteriormente. Como podéis ver, si el potencial estándar de la reacción es positivo, entonces la energía libre de Gibbs es negativa y podemos decir que la reacción es espontánea. Al contrario, si el potencial estándar de la reacción es negativo y la energía libre de Gibbs es positiva, diremos que la reacción no es espontánea. Continuamos ahora haciendo algunos ejemplos para que podáis ver cómo se utiliza esto que estamos aprendiendo. Vamos allá. Decir si será espontánea la siguiente reacción redox. Cloro más 2 iones yoduro van a dar 2 iones cloruro más yodo. Lo que hacemos es, en primer lugar, tomar los datos de la tabla que hemos enseñado anteriormente. Como podéis ver, la reacción de reducción del cloro y la del yodo están en pantalla con sus respectivos potenciales. La reacción dada es la suma de las reacciones siguientes. Por un lado, el cloro que se reduce a cloruro y el yoduro que se oxida a yodo. Lógicamente tengo que fijarme en la reacción de arriba para poder decidir cuál es la reacción de reducción y la de oxidación. Para que la reacción sea espontánea, como hemos dicho anteriormente, debemos comprobar que el potencial estándar de la reacción es positivo. Calculo el potencial de esta reacción con la fórmula que hemos visto anteriormente y vais a ver que nos va a quedar positivo, ya que es el potencial de reducción de
la reacción de reducción, que es la del cloro, más 1,36 menos el potencial de reducción de la reacción de oxidación invertida, 0,53 voltios. Al hacer la resta, lógicamente nos queda un número positivo, 0,73 voltios. Y podemos decir que la reacción es espontánea. Y eso significa, desde el punto de vista químico, que las moléculas de cloro tienen más tendencia a reducirse que las de yodo. Continuamos ahora con más ejemplos, solo que en este caso no los voy a ir leyendo, sino que os voy a poner los correspondientes códigos QR. Lo dicho antes, lo repito ahora. Voy a intentar poner en la descripción todos los enlaces que tienen estos códigos, por si vosotros no podéis utilizar estos códigos QR. Recordádmelo si me olvido, por favor, que ya me conozco y soy muy despistado. Vamos ahora con las pilas galvánicas. Si hacemos que las reacciones redox se produzcan en recipientes separados y unimos estos recipientes mediante un cable conductor, los electrones circularán de un recipiente a otro. Mucho cuidado, para que esto ocurra, la reacción de la pila tiene que ser espontánea. En una pila hay dos electrodos. Uno será el cátodo, que es el electrodo en el que se produce la reducción. Y el otro será el ánodo, que es el electrodo en el que se produce la oxidación. En una pila, la polaridad del cátodo es positiva, ya que hacia él se dirigen los electrones, y la polaridad del ánodo es negativa, ya que los electrones parten de él. Podemos decir que una pila es un dispositivo que permite transformar energía química en energía eléctrica, ya que se aprovecha del movimiento de los electrones entre las celdas para obtener corriente eléctrica. Un esquema de una pila galvánica sería el siguiente. Ahí tenemos los electrodos. Por convenio situamos el ánodo a la izquierda. Unimos el ánodo y el cátodo con un hilo conductor. Los electrones, como hemos dicho antes, circulan desde el ánodo hasta el cátodo. El cátodo, también lo hemos dicho antes, es positivo y el ánodo tiene polaridad negativa. Y por último, un puente salino cierra el circuito. Y aprovecho para decirte ahora que esto no es un vídeo de entretenimiento. Hombre, espero que te estés entreteniendo, pero esto es un vídeo para aprender. Deberías tomar apuntes de todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que estamos viendo en estos momentos, ya que me parece muy interesante y muy importante. Más importante todavía, que tengas unos apuntes donde puedas estudiar sin tener que volver a ver el vídeo. Aunque a mí, cuantas más veces lo veas, mejor. Pero creo que lo importante es que aprendas, no que me veas a mí en el vídeo. Vamos ahora a estudiar una pila muy famosa, la pila de Daniel. Ahí tenéis un esquemita de la pila y en la pila de Daniel vamos a tener dos semiceldas, claro. Una con un electrodo de cobre en una disolución de sulfato de cobre. Y otra con un electrodo de zinc con la disolución correspondiente de sulfato de zinc. Ahí lo tenéis en el esquemita. Están unidas por un puente salino que evita que se acumulen las cargas del mismo signo en cada semicelda. Este puente salino está formado por nitrato de potasio saturado, o sea, una disolución de nitrato de potasio saturado. De manera que los iones nitrato van a compensar los iones zinc que se forman cuando el zinc se oxida y los iones potasio más van a compensar la pérdida de iones cobre 2 que se van a reducir. Entre los dos electrodos se genera una diferencia de potencial que se puede medir con un voltímetro. Ahí colocamos el voltímetro. En el ánodo se lleva a cabo la oxidación. El zinc se oxida a zinc 2 más y libera dos electrones. Tal como veis ahí, esos electrones se van a mover desde el ánodo al cátodo para reducir al ion cobre 2 a cobre metálico. Ahí lo tenéis. El potencial de la pila se puede calcular con la fórmula que hemos estudiado anteriormente, solo que ahora la vamos a expresar de esta forma. Potencial estándar de la pila igual a potencial estándar del cátodo menos potencial estándar del ánodo. Como veis, de nuevo vuelvo a trabajar en condiciones estándar. Se puede trabajar utilizando la ecuación de Nernst en condiciones que no sean estándar, pero eso, como he dicho antes, no es objeto de este vídeo. En este caso, conociendo los potenciales de la tabla que hemos enseñado al principio del vídeo, podemos calcular que el potencial de la pila es 0,34 menos 0,76, es decir, 1,10 voltios. De manera que la pila funcionará porque el potencial es positivo.
Imaginaos que el potencial no hubiera sido positivo, que hubiera sido negativo. En ese caso, pues no sería útil como pila el dispositivo que hubiéramos propuesto en esas condiciones. De acuerdo, los electrones no se habrían trasladado del ánodo al cátodo porque no tendrían la tendencia natural a hacerlo. Puedes repasar con más ejemplos esta parte del temario, con un par de vídeos que tengo subidos. Los vídeos son de la PAU de la Comunidad Valenciana, pero creo que son útiles para cualquier estudiante que esté aprendiendo esto en cualquier parte del mundo. De nuevo, lo repito, aunque creo que lo he dicho algunas veces, si no pongo alguno de estos códigos QR en la descripción del vídeo, avisadme y lo haré lo antes posible. Vamos ahora con la última parte del vídeo, la electrolisis. Cuando la reacción redox no es espontánea en un sentido, podrá suceder si desde el exterior se suministran los electrones. Es decir, es una reacción que de forma espontánea no se va a producir. Pero yo puedo forzar comunicando energía eléctrica al sistema a que se produzca. Uno de los procesos no espontáneos más útiles a nivel industrial es la electrólisis. La electrólisis es un proceso mediante el cual se separan los elementos de un compuesto químico con la utilización de corriente eléctrica. Se liberan electrones por los aniones en el ánodo, produciéndose una oxidación, y se captan electrones por los cationes en el cátodo, produciéndose una reducción. Bueno, esto es una definición genérica. Vamos a verlo con un caso muy famoso, que es la primera reacción de electrólisis que se hizo, que fue la del agua, y que está de moda porque se puede obtener a partir del agua el hidrógeno y el oxígeno, e imaginaos que hacemos un viaje a Marte y necesitamos oxígeno. Parece ser que lo necesitaríamos, ¿no? Si no nos asfixiaríamos. Pues el agua puede ser una fuente de oxígeno. Observad ahí el esquema que he sacado de la Wikipedia. No es que sea el mejor del mundo, pero por lo menos os puede ser de utilidad para que os hagáis una idea. Con una batería que pone ahí de entre 9 y 12 voltios vamos a suministrar corriente eléctrica. Las reacciones serían las que tenéis en pantalla. En el cátodo sería la reducción del protón a hidrógeno, mientras que en el ánodo el agua liberaría oxígeno con la reacción que tenéis en pantalla. Como veis, la reacción global sería que dos moléculas de agua se transforman en dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Es decir, estamos separando los elementos químicos que forman el agua, obteniendo por un lado hidrógeno y por otro lado oxígeno. Por último, cabe destacar que la polaridad en los electrodos de una cuba electrolítica es la contraria a la de la pila. El cátodo tiene polaridad negativa y el ánodo polaridad positiva. Vamos ahora con la parte más complicada, que son los cálculos cuantitativos en electrolisis. Esta parte debemos tener en cuenta antes de comenzarla una serie de datos y fórmulas. En primer lugar, el valor de la carga de un electrón y el número de Avogadro. Ahí los tenéis, no es que lo tengáis que saber de memoria, obviamente. Estos datos se dan siempre en los exámenes, pero no está de más que los conozcáis. Se define el número de Faraday como la carga que contiene un mol de electrones. Por lo tanto, calcularíamos el número de Faraday multiplicando por un lado la carga del electrón y por otro lado el número de Avogadro. Al hacer la operación podéis ver que obtenemos el famoso número de Faraday, que diremos que aproximadamente es 96.500 coulombios por mol de electrones, aunque todo dependerá del dato que nos quieran dar el día en el que hagamos los exámenes o los ejercicios que el profesor nos mande. La intensidad de corriente que circula por un circuito se define como la carga partido el tiempo, muy importante. Los ejercicios que nos propondrán pueden ser de diversos tipos. En ellos estarán involucradas las siguientes magnitudes: intensidad de corriente, número de electrones intercambiados en la reacción de electrolisis, tiempo y masa de producto obtenida. Vamos a hacer algunos ejemplos para ilustrar cómo debemos trabajar este tipo de problemas. Comenzamos con el primer ejemplo, que dice lo siguiente. Se quiere recubrir la superficie superior de una pieza metálica rectangular de 3 por 4 centímetros con una capa de níquel de 0,2 milímetros de espesor, realizando la electrólisis de una sal de níquel 2+. Apartado A. Escriba la semirreacción que se produce en el cátodo. Apartado B. Calcule la cantidad de níquel que debe depositarse. Apartado C. Calcule el tiempo que debe transcurrir cuando se aplica una corriente de 3 amperios.
Nos dan como datos la densidad del níquel, el número de Faraday y la masa atómica del níquel. Vamos a comenzar con el ejercicio, en primer lugar escribiendo la semirreacción. En el cátodo se lleva a cabo la reacción de reducción y será la que tenéis en pantalla. El ion níquel 2+, gana 2 electrones y se transforma en níquel metálico. Calculamos el volumen de níquel que debe depositarse. Esto no es química, esto son matemáticas. El volumen de níquel que debe depositarse es el producto de las dimensiones de la pieza metálica rectangular por el espesor, es decir, 0,24 centímetros cúbicos. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta e ir siguiendo el problema conmigo poquito a poquito. Calculamos ahora la masa a partir del volumen y de la densidad. La masa es la densidad por el volumen, es decir, necesitamos depositar 2,136 gramos de níquel. Y eso es lo que nos pedían en el apartado B. Vamos a por el apartado C. Mediante factores de conversión vamos a obtener la cantidad de carga eléctrica que se necesita para producir 2,136 gramos de níquel. Atentos que esto es muy importante. Ahí colocamos los gramos de níquel y, en primer lugar, vamos a utilizar la masa atómica del níquel para obtener los moles de níquel. Ahí está, simplificamos los gramos de níquel. A continuación, vamos a relacionar los moles de níquel obtenidos con los moles de electrones consumidos. Y como podéis ver en la semirreacción, un mol de níquel requiere 2 moles de electrones. Ahí está, simplificamos los moles de níquel y ahora mismo disponemos de los moles de electrones. Lógicamente necesitamos saber estos moles de electrones a qué carga eléctrica equivalen. Utilizamos el factor de conversión correspondiente, que es el número de Faraday. Un mol de electrones equivale a 96.485 coulombios. Ahora sí, operando obtenemos que para obtener 2,136 gramos de níquel deberemos consumir 7.022 coulombios. Vamos a calcular el tiempo ahora. Como la intensidad de corriente es la carga partido el tiempo y dispongo de la intensidad y de la carga, despejo el tiempo, que será igual a la carga partido la intensidad de corriente. Operamos 7.022 entre 3 amperios y nos queda 2.341 segundos, que será el tiempo que debe transcurrir para lograr esa capa de 0,2 milímetros alrededor de esa pieza metálica rectangular. Este proceso en química se llama niquelado y hace que la pieza quede muy bonita con un color brillante debido al níquel, claro. Vamos ahora con otro ejemplo. La electrolisis de una disolución acuosa de tricloruro de bismuto en medio neutro origina bismuto y cloro. Calcule la masa de bismuto metálico y el volumen de cloro gaseoso, medido a 25 grados centígrados y una atmósfera, obtenidos al cabo de 2 horas cuando se aplica una corriente de 1,5 amperios. Nos dan los datos, número de Faraday, las masas atómicas y la constante R de los gases ideales. Vamos a resolver este ejercicio, coged lápiz y papel y poquito a poquito. En primer lugar, se escriben las semirreacciones, tanto de oxidación como de reducción en este caso. Por un lado, en el cátodo se lleva a cabo la reducción, el bismuto 3+, gana 3 electrones y se reduce a bismuto metálico. Por otro lado, en el ánodo se lleva a cabo la oxidación, en la cual 2 iones cloruro se transforman en una molécula de cloro liberando 2 electrones. Calculo la cantidad de carga eléctrica consumida en la electrolisis. Intensidad igual a carga partido tiempo, por lo tanto, carga igual a intensidad por tiempo. 1,5 por 7.200 segundos, que son las 2 horas, nos da un resultado de 10.800 coulombios. A partir de la carga y mediante factores de conversión, voy a obtener las cantidades pedidas de bismuto y de cloro. En primer lugar, vamos a transformar mediante el número de Faraday la carga eléctrica en moles de electrones. Hacemos el factor de conversión y, como podéis ver, ya dispongo de los moles de electrones. Voy a relacionar ahora los moles de electrones con los moles de bismuto. Podéis ver en la semirreacción que un mol de bismuto requiere de 3 moles de electrones. Ya dispongo de los moles de bismuto. Utilizo ahora la masa atómica del bismuto para obtener los gramos. Simplifico
Y ya veis que con este triple factor de conversión voy a sacar directamente los gramos de bismuto, aproximadamente 7,8 gramos de bismuto. Procedemos de la misma forma para el cloro. En primer lugar, el número de Faraday para obtener los moles de electrones. Ahora, la relación estequiométrica de la semireacción, en este caso de oxidación. Podéis ver que un mol de cloro requiere, o más bien libera, 2 moles de electrones. Y por último, utilizamos la ecuación de los gases ideales para obtener el volumen, ya que aquí no me piden los gramos. Entonces, me quedo en los moles de cloro y mediante la ecuación de los gases ideales, con el volumen ya despejado, obtengo 1,37 litros de cloro. Hombre, yo creo que a estas alturas estoy seguro de que todo el mundo sabe utilizar esta ecuación. Recordad, la temperatura hay que ponerla en Kelvin, 25 grados centígrados son 298 Kelvin. Y ahí tenemos la solución. Se obtendrán 7,8 gramos de bismuto y 1,37 litros de cloro. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener sobre esta parte de aplicaciones de las reacciones redox, que a mí me ha parecido muy interesante. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejáis un like al vídeo. Tened en cuenta que yo miro el número de likes muchas veces y veo en función de eso lo que os interesa o lo que no os interesa tanto. Si yo veo bastantes likes, me motivo a seguir creando más vídeos de ese tipo. Si no, pues me dedicaré a crear vídeos de otro tipo que la gente me vaya pidiendo. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.